Bien, vamos a comenzar una nueva clase de sistemas operativos, en este caso clase práctica, en donde vamos a abordar el práctico número 1, ya hace un mes que se largó este práctico, 24 de marzo. Vamos a ver los ejercicios, tenemos 3 ejercicios, uno referido al teórico, el ejercicio 2 referido a las interrupciones y el ejercicio 3 que tiene que ver con la disposición de los valores en memoria, la lectura y la escritura, y cómo a través de las instrucciones el procesador logra escribir o leer en memoria principal los resultados o las variables que se estén utilizando en las diferentes instrucciones de los programas. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. El ejercicio 1 es para iniciar, ¿sí? Ejercicio teórico. Lo que dice es que se complete con el nombre adecuado los bloques de la figura 1. A ver si tenemos esos bloques acá. Sí, acá. Faltan los dibujos. Bueno, vamos al esquema acá que tiene estas figuras. A ver cuál es la mayor diferencia. Bueno, los bloques. La mayor diferencia son los bloques. Bueno, vamos al PDF nomás. Pensé que tenía en GIMP a mano esta imagen. Vamos a buscarla. Tenemos práctico 2. Bueno, acá está. Lo que se pide en el práctico 2 es identificar el nombre de los lugares en donde hay puntos suspensivos. Es decir, queremos completar el nombre de este componente y el nombre de este otro componente. Lo que tenemos en el esquema, como vimos en el teórico, es que una vez que se aprieta el botón de inicio del computador, lo primero que ocurre es que hay un programa, ¿sí?, que está encargado de ir a buscar el núcleo del sistema operativo, es decir, la parte del código del sistema operativo que va a iniciarlo, lo va a buscar al disco duro, que es donde el sistema operativo se almacena cuando la computadora está apagada. Lo que se pide es completar con el nombre del programa que se encarga de hacer esa búsqueda. En el teórico habíamos visto que ese programa se llamaba Bootstrap. ¿Sí? Es el programa de arranque del computador que, además de colocar al sistema operativo o al núcleo, parte principal del sistema operativo, en memoria principal, también realiza verificaciones de arranque en diferentes partes del sistema para ver si están las condiciones dadas para que el computador arranque. Así que Bootstrap es la respuesta. En este caso es Bootstrap la respuesta correcta para esta parte. Y después tenemos que completar el contenido de estos puntos suspensivos. Es decir, una vez que el Bootstrap toma al sistema operativo que está en disco, se encarga, acá está el disco, se encarga de llevarlo a la memoria principal y lo coloca ahí. Entonces, el componente que está faltando completar, el nombre que queremos identificar acá, es el de memoria principal, efectivamente, que es el lugar en donde se coloca el sistema operativo.
memoria principal. ¿Sí? Entonces el programa Bootstrap, luego de ir a buscar el sistema operativo, se encarga de colocarlo en donde, en este bloque, que es el bloque de memoria principal, este bloque. Bueno, el primer ejercicio era sencillo, era simplemente colocar el nombre Bootstrap o programa de arranque en el primer bloque y memoria principal en el segundo bloque. Vamos a pasar al segundo ejercicio de este práctico. El segundo ejercicio de este práctico dice lo siguiente. Un programa de computador, cuando está ejecutando sus instrucciones en el procesador, necesita acceder a recursos. Por ejemplo, acceder al disco duro para traer un archivo o leer un sensor de humedad. De un sensor de humedad leer la siguiente lectura registrada en el ambiente. ¿Sí? Entonces un programa está ejecutándose y necesita acceder a recursos hardware en este caso. En el primer ejemplo es simplemente al disco duro. En el segundo ejemplo ya hay sensores y se necesita acceder a otro tipo de dispositivos conectados al computador. Tenemos que, de acuerdo al esquema de la figura 2, que es el que vemos aquí, el programa no puede acceder a estos recursos de hardware directamente, sino que debe solicitarle el acceso al archivo o el acceso a la lectura del siguiente valor del sensor al sistema operativo. La solicitud se realiza a través de un pedido de interrupción. ¿Sí? En este caso, el programa que desea acceder al sensor pide interrumpir su ejecución al sistema operativo para que el sistema operativo obtenga el valor del sensor. Y en el caso del archivo, lo mismo. El programa de usuario que necesita acceder al archivo pide un pedido de interrupción o realiza un pedido de interrupción para que se detenga su ejecución y el sistema operativo pueda por él ir a buscar el archivo al disco duro y traérselo y colocárselo en la memoria principal para que él lo pueda acceder. La solicitud se realiza en ambos casos a través de un pedido de interrupción y este pedido de interrupción, como lo realiza un programa, tiene un nombre especial, se llama llamada al sistema. Una vez que la llamada al sistema es realizada, el sistema operativo toma el control de la CPU, es decir, pausa al programa que se estaba ejecutando y pasa a atender el pedido de interrupción. Y realiza el trabajo solicitado sobre el hardware especificado, en un caso sobre el disco duro, en otro caso sobre un sensor de temperatura. Este ejercicio es al revés de lo que vimos en el teórico. En el teórico vimos cómo un hardware que tiene, por ejemplo, un teclado, un carácter para ser procesado, el hardware es el que pide que lo que se esté ejecutando sea interrumpido para que sea atendido su pedido por parte del sistema operativo. Pero también se puede dar a la inversa. Un programa que está ejecutando puede realizar un pedido de interrupción para que el sistema operativo acceda y haga algo sobre algún recurso hardware. En este caso, cuando es el programa el que realiza el pedido de interrupción, se lo llama llamada al sistema. Si es el programa que hace una llamada al sistema para acceder a un recurso, ya sea para leer o escribir sobre ese recurso. Bien, entonces tenemos la parte A, dice: suponiendo que hay un solo procesador en el computador, ¿qué crees que debería ser el sistema operativo con el programa que actualmente está ejecutándose al momento de procesar la interrupción? Una opción es matar al programa para que el sistema logre tomar el tan ansiado recurso del procesador, pero seguro que esta no es la mejor manera, se pide encontrar una mejor. Bueno, la solución en la parte A tiene que ver con lo que veníamos discutiendo. Cuando un programa hace un pedido de interrupción para acceder a un hardware, ya sea para leer información de ese hardware o para escribir información en ese hardware, la forma que por lo general toma el sistema operativo para atender ese pedido es pausar la ejecución del programa. Ese programa se pausa y queda en memoria principal esperando continuar o reanudar su ejecución. Y una vez que es pausado ese programa, el sistema operativo toma el control del procesador
atiende el pedido o la solicitud de interrupción, realiza el trabajo que se le solicitó o que se le pidió, y una vez que realizó ese trabajo, por ejemplo, lee la siguiente lectura que hay en el sensor de humedad. Una vez que realiza ese trabajo y coloca la lectura en un registro del procesador o en un lugar de memoria, termina la ejecución de la interrupción y retoma la ejecución del programa que había sido pausado. Esa es la solución que por lo general los sistemas operativos hacen, y es más o menos lo que se pedía que ustedes colocaran como respuesta. ¿Sí? Matar al proceso que estaba ejecutándose no es la mejor opción, obviamente, porque implica que ese proceso tendría que comenzar toda esa ejecución de nuevo, y la opción de pausarlo, hacer que espere, y una vez que se atiende el pedido de interrupción, reanudar la ejecución de ese programa, es la más sensata de las soluciones, o es más sensata que matar al proceso que estaba ejecutándose. Así que una respuesta de ese estilo era la que se esperaba por parte de ustedes. Y vamos a pasar a la parte B. Tenemos el siguiente pseudocódigo. ¿Sí? Yo lo que hice fue extraer ese pseudocódigo. Son 9 líneas de código. No es lenguaje C++ puro, es un pseudocódigo, como los que hacían en primer año. Tenemos que este pseudocódigo tiene las siguientes funciones. La función open, que toma como parámetro de entrada un arreglo de caracteres que se llama URL. Lo que hace esta función es abre el archivo que se encuentra en la dirección especificada por la URL. ¿Sí? Entonces yo escribo open y le paso una dirección a un archivo, y lo que hace esta función es abrir ese archivo. Tenemos la función exit, que toma como parámetro de entrada un valor entero. Lo que hace exit es retorna la ejecución del programa. El valor n permite especificar cuál ha sido el error por el cual el programa ha terminado. Entonces exit lo que hace es termina la ejecución del programa y retorna un número. Por ejemplo, exit 1 significará el programa se terminó por el error 1, y ahí el usuario deberá saber, bueno, el error 1 qué significa. Puede significar no se encontró el archivo que se había querido abrir, por ejemplo. Tenemos la función readFile, que toma como parámetro de entrada un archivo de tipo ifstream, ¿sí? Un tipo archivo. Toma como parámetro de entrada un archivo que está en memoria principal y retorna un arreglo de caracteres. La función obtiene el texto del archivo que está en file, ¿sí? Nosotros le pasamos un archivo. Lo que hace esta función es tomar o quedarse solamente con el texto y lo retorna en un arreglo de tipo carácter. Entonces readFile lo que hace es se le pasa un archivo que está en memoria principal, y la función readFile lo que hace es obtiene o extrae de ese archivo el texto. El resto de la información de ese archivo, por ejemplo, cuánto pesa, cuántos caracteres tiene, dónde está guardado, en qué dirección de memoria se encuentra, eso no interesa. Simplemente interesa la parte del texto, la parte del contenido del archivo, y eso es lo que se retorna en el arreglo de tipo carácter. printjob, por otra parte, toma como entrada un arreglo de carácter con el nombre de la variable job, y lo que hace es manda a imprimir por la impresora configurada por defecto un arreglo de caracteres. ¿Sí? printjob manda a imprimir una impresora el texto que haya en esta variable de entrada job. Bueno, esas son funciones que se definen en este pseudocódigo, y eso es lo que hace cada una. Hay 3 partes en este ejercicio. Tenemos la parte B1, que pide describir con tus palabras qué es lo que hace este programa. Bueno, tenemos que interpretar lo que hace este pseudocódigo. Sigamos al pseudocódigo. Por ejemplo, la línea 1 está declarando una variable, ¿sí? Declaración de variable. ¿De qué tipo? De tipo archivo, de tipo ifstream o tipo archivo.
Si bien no sabemos muy bien qué es ifstream, por el nombre de la variable, alguna idea tenemos de que tiene que ver con archivos. ¿Sí? File, archivo. Esto sí sabemos porque es prácticamente la misma declaración que se hace en C++. Se declara una variable de tipo carácter. ¿Qué significa el 5000 entre los paréntesis rectos? Que el tamaño máximo es 5000. Puede almacenar hasta 5000 caracteres este arreglo. Así que ponemos el tamaño máximo 5000 caracteres. Vamos a ir colocando los comentarios lo más posiblemente tabulados entre sí. Bueno, la línea 3, por otra parte, lo que hace es utiliza la función open que habíamos leído en el PDF, que lo que hacía era tomaba como parámetro de entrada la ruta a un archivo y devolvía como resultado el archivo abierto. ¿Sí? Entonces file lo que va a hacer es guardar ese archivo que estaba en disco duro y ahora está en memoria principal. File tiene el acceso a ese archivo que fue abierto por la función open. Así que lo que hace esta línea es se abre el archivo con nombre archivo.txt y se guarda en la variable file. La línea 4 tiene una condición que básicamente lo que me está diciendo es si el archivo no se pudo abrir correctamente. Este not es como una negación, es como que si file se pudo abrir correctamente, entonces tengo un archivo verdaderamente, pero si file no se pudo abrir correctamente, no tengo nada. Entonces es como que estoy preguntando eso. Si no pude abrir el archivo, entonces ejecuto lo que haya en esta condición. Si bien no puede ser tan intuitivo a primera vista lo que ocurre en esta pregunta, para quien no está cerca de C++, porque esto siempre implica negación. El signo de exclamación implica negación, entonces si esto es un archivo, yo sé en C++ que esto es un no archivo, es decir, no hay archivo. Pero si todavía no tenemos la lógica como para entender este tipo de expresión en C++, podemos deducir de que acá se está preguntando si el archivo pudo ser abierto, porque en la línea 5 se imprime en pantalla, no ha sido posible abrir el archivo, entonces ya sé que la pregunta viene por ahí. Y en la línea 6 se utiliza la función exit para terminar con el error 1 y se termina el programa porque el archivo no se pudo abrir. Entonces, la línea 4 pregunta si el archivo pudo ser abierto. La línea 5 ya está dentro del bloque if, imprime en pantalla que el archivo no se pudo abrir, y la línea 6 termina la ejecución del programa con un error igual a 1. El bloque 7 o la línea 7 termina el bloque de ejecución del if, ¿sí? Acá se termina todo este bloque de ejecución. Ahora, si el archivo pudo ser abierto, sí se ejecuta la línea 8, que lo que hace es emplear la función readFile, que si vamos al PDF, lo que hace la función readFile es toma un archivo correctamente abierto y extrae su contenido. Es la traducción directa de lo que hace esa función. Entonces se toma un archivo abierto en memoria principal y se extrae su contenido en la variable contenido en este caso. La última línea lo que hace es
manda a imprimir el contenido. Se manda a imprimir el contenido del archivo que fuera abierto. Y aquí se utiliza la función printShop que manda a imprimir a la impresora que por defecto fue configurada en el sistema. Así que lo que se pedía en la primera parte era eso, comentar línea a línea o hacer un comentario general de qué es lo que hace el programa. El programa lo que hace es, en la línea 3 se ve que abre un archivo. Si el archivo no fue abierto correctamente, entre las líneas 4 y 7 se imprime que no ha podido ser abierto y se termina la ejecución del programa. Ahora, si el archivo fue correctamente abierto, en la línea 8 se lee el contenido del archivo y en la línea 9 se manda a imprimir el contenido de ese archivo. Eso era lo que se pedía para la parte B.1. La parte B.2 nos dice si en el programa existe alguna llamada al sistema y, de ser así, indicar en qué línea de código ocurre esa llamada al sistema. Bien, recuerden que la llamada al sistema es un pedido de interrupción. Vamos a la imagen, pero vamos a verla en GIMP, a esta imagen, así podemos escribir sobre ella. Acá. Tenemos lo siguiente, vamos a suponer que este programa, este es el usuario que está ejecutando el programa, esto es C++, en vez de un editor de texto, C++, es el programa que estamos viendo en pseudocódigo. El programa C++ que se está ejecutando no puede acceder directamente al disco duro, recuerden el teórico, para acceder al archivo. El que se encarga de administrar los recursos del computador es el sistema operativo, tanto los recursos programas de usuario como los recursos hardware. Por lo tanto, el programa, si desea acceder al disco duro, debe de realizar una llamada al sistema o debe de pedirle al sistema operativo que sea él el que se encargue de ir y obtener la información que está en el disco duro. Esto es un pedido de interrupción. Vamos a escribir acá pedido de interrupción. ¿Por qué? Es un pedido de interrupción porque el programa que está ejecutando C++ necesita parar la ejecución de su código, necesita pararse, necesita interrumpirse para pedirle al sistema operativo que vaya a buscar el archivo que se llama archivo.txt en este caso. Entonces interrumpe la ejecución, por eso es un pedido de interrupción. Pedido de interrupción para que el sistema operativo detenga la ejecución del programa, vaya al disco duro, obtenga el archivo, lo coloque en memoria principal y luego reanude el programa que se había interrumpido para que el programa pueda utilizar el archivo que ahora está colocado en memoria principal y puede ser correctamente utilizado por él. Puede ser utilizado de forma directa. Eso es el pedido de interrupción. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es que nos fijemos en qué líneas de código se realiza un pedido de interrupción en este ejemplo. Si nos fijamos, en la línea 3 hay un pedido de interrupción. ¿Por qué? Porque se utiliza la función open, en donde la función open debe de abrir este archivo que está en el disco duro. Entonces, la función open en algún momento va a tener que pedirle al sistema operativo que pause la ejecución actual del programa, vaya a buscar el archivo .txt a disco duro y lo coloque en memoria principal. Entonces, en la línea 3 hay un pedido de interrupción. Vamos a marcarlo. Pedido de interrupción 1. ¿En algún otro lugar hay pedido de interrupción? La respuesta es sí, y es en la última línea. ¿Por qué?
Porque acá estamos utilizando la función printjob que debe de comunicar al programa de usuario con la impresora. El programa de usuario tampoco puede acceder de forma directa al hardware impresora por las mismas razones que no puede acceder al disco duro, porque el sistema operativo es quien administra estos recursos. Entonces, se debe de pedir un pedido de interrupción. ¿Para qué? Para que el contenido que se quiere imprimir, el sistema operativo se lo pase a la impresora. Entonces, acá también hay un pedido de interrupción que lo marcamos como pedido de interrupción 2. Un detalle. Esta función readFile lo que hace es lee el contenido de un archivo que está en memoria principal. Ustedes se pueden preguntar por qué esto no es un pedido de interrupción. Bueno, no es un pedido de interrupción porque el archivo, el programa de usuario, puede acceder sin problema a la memoria principal, al recurso memoria principal. El programa de usuario puede acceder, siempre y cuando acceda a un lugar de la memoria principal a la cual tiene posibilidades de acceder. Por ejemplo, ahora vamos a ver un esquema acá. A ver, tenemos acá un esquema, el que habíamos abierto al principio, Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer de que el programa tiene este espacio de memoria. ¿Sí? Entonces, el programa está en memoria principal y puede acceder a todo el contenido que haya en este espacio, a todas las direcciones de memoria que estén asignadas para que él las pueda utilizar. No podrá acceder, por ejemplo, el programa a otros espacios, por ejemplo, a estos puntos que pueden estar ocupados por otro programa, no los puede acceder el programa. Ni tampoco al sistema operativo, ¿sí? Porque ahí sería un caos, podría terminar liquidando el sistema operativo si el programa tiene acceso a los bloques de código críticos del sistema operativo. Pero si el programa accede a sus espacios de memoria, no hay problema. El sistema operativo, cuando carga el archivo que se le fue pedido, lo coloca en una región de memoria que el programa puede acceder. Entonces, readFile, la función readFile, no debe de generar una interrupción para leer el contenido del archivo, porque ya está en un conjunto de direcciones de memoria al cual el programa, todo el programa en su conjunto, tiene acceso. Es decir, no tiene restricciones para leer este archivo y no debe de pedirle permiso para acceder al sistema operativo a ese espacio de memoria donde está el contenido del archivo. Por lo tanto, esto no es no se necesita, en este caso, un pedido de interrupción porque el archivo file se encuentra en un lugar de memoria al cual el programa tiene acceso y no hace falta pedirle permiso al sistema operativo. Ya directamente el programa accede a ese espacio de memoria. Bien, ese detalle nomás. Así que la respuesta es, hay dos pedidos de interrupción, dos llamadas al sistema. Una es open, para ir al disco duro y abrir el archivo y colocarlo en memoria principal, y otro es printjob, para mandar el texto a imprimir a la impresora. Bien, la parte B3 dice: el sistema operativo debe hacer de intermediario entre el programa y el hardware. En el caso del programa de este ejercicio, ¿cuáles son los hardwares con los cuales el sistema operativo hace intermediario entre ellos y el programa? Bueno, la respuesta es: en Open hace intermediario entre el programa de usuario y el disco duro, y en printjob hace intermediario entre el programa de usuario, su contenido que quiere mandar a imprimir, y la impresora. Bien, vamos al ejercicio 3, que tiene una introducción bastante larga, que se las dejo a ustedes para que ahonden.
La parte A es simplemente lo que pide es convertir esto que está en base binaria a base decimal. Bueno, eso lo pueden hacer por lo que aprendieron en taller de conversión de números de una base a otra. Pueden usar una calculadora, no hay ningún problema. Aunque sí es recomendable saber hacer a mano estas operaciones para después para poder hacer una corrección a papel de lo que uno hace. Siempre es bueno saber cómo se hacen las conversiones. El primer ejercicio pide convertir de binario a decimal, que es sencillo, busquen en Google. El segundo ejercicio pide cómo hacer sumas en binario, que también es sencillo. Y el último ejercicio, que es el que nos interesa, nos pide determinar cuál es el efecto de estas instrucciones. Tenemos load 1201, load 1208.2, sum 123, save 3.1.2.1.6. ¿Qué significan estas cosas y qué tienen que ver con sistemas operativos, con la memoria, con el procesador? Bueno, no vamos a resolver directamente el ejercicio, inclusive este ejercicio ya está resuelto. Si se fijan en la solución del práctico 1, que ya está subido en el curso, ahí tienen el detalle de cómo se soluciona esto. Lo que sí vamos a hacer es ver cómo funcionan las funciones load, save y sum para tener una idea, ¿sí? Así que vamos nuevamente al editor de texto, al editor gráfico GIMP, no es de texto, es gráfico. Y vamos a tratar de comprender el funcionamiento de estas instrucciones. Primero que nada, aquí tenemos una representación de la memoria principal. Esto es una representación de la memoria principal. En el teórico habíamos visto que la memoria principal consiste de palabras de tamaño fijo. En este caso el tamaño de las palabras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 bits el tamaño de esta palabra, o un byte. Vemos una parte de la memoria principal porque solamente estamos viendo cuántas palabras. Estamos viendo 3 palabras de tamaño 8. Las direcciones para estas palabras en memoria principal son 1200, 1208, 1216. Esa es la memoria principal. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los registros del procesador. Es una memoria interna al procesador que se utiliza para almacenar los cálculos o para almacenar las variables que van a formar parte de los cálculos. Por ejemplo, si el procesador tiene que hacer una suma, en el primer registro puede guardar el primer sumando, en el segundo registro puede guardar el segundo sumando, es decir, A más B. En el primer registro se guardaría A, en el segundo registro se guardaría B, y en el tercer registro puede almacenar el resultado de la suma de A más B, de lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 2 y guardarlo en 3. Esta memoria interna del procesador es más cercana al procesador, entonces la puede modificar más rápido que si tuviese que ir siempre a la memoria principal. Si los datos estuvieran solamente en memoria principal, el procesador demoraría más. Ahora, como tiene esta memoria, que se llama registros, más cercana a su unidad de procesamiento de cálculos y de toma de decisiones, entonces puede hacer los cálculos más rápidos que si tuviese que ir a la memoria principal. En este caso tenemos que los registros son 3, tienen cada uno las palabras de los registros del procesador también tienen tamaño 8 bits o un byte, así que se corresponden con las palabras de la memoria principal. Bueno, ahora sí, hecha esta explicación de qué es lo que vemos acá, tenemos la memoria principal arriba, los registros del procesador abajo, vamos a ver qué significan cada una de las funciones que hay en el práctico.
Vamos a suponer en primera instancia que tenemos en el registro 1 del procesador el siguiente dato, ¿sí? Una secuencia binaria que puede significar cualquier cosa. Puede significar un número, un píxel, puede significar una palabra, un número con coma, cualquier cosa. La computadora solo conoce operaciones entre términos o factores binarios, así que para la computadora son números en codificación binaria. Bueno, a ver, tenemos acá la instrucción. Vamos a agrandar la instrucción. La primera instrucción es save, la instrucción save. ¿Qué significa la instrucción save? La instrucción save es una instrucción que todas las máquinas, todos los computadores tienen incorporadas en el procesador. La instrucción save es útil ya que me permite llevar información que está en los registros del procesador hacia la memoria principal. ¿Cómo funciona la instrucción save? Lo que dice el primer parámetro de la instrucción save es lo que haya en el registro 2, en el registro número 2 en el procesador, llévamelo a la dirección de memoria 12016. En este caso lo lleva a la dirección de memoria 12016 y lo guarda aquí. Eso es la lectura semántica. El primer número indica el registro en donde están los datos. El segundo número indica la dirección de memoria donde se tienen que guardar esos datos. Bien. Vamos a modificar acá para que quede correcto la interpretación. Ahora sí. Bien. ¿Qué me está indicando entonces save 1 1216? Lo que me está diciendo es que lo que esté guardado en el registro 1 del procesador se guarde en la dirección 12016 de memoria. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de esta instrucción una vez que se ejecute? El efecto va a ser que este valor que está en el registro 1 del procesador va a pasar a estar en la dirección 12016 de la memoria principal, quedando de esta manera la memoria principal luego de la ejecución de save 1 1216. Lo que estaba en el registro 1 se copia en la dirección 12016 de la memoria principal. Eso es lo que hace save. Copia de los registros a la memoria principal. Bien. Luego tenemos lo siguiente. Vamos a suponer de que en la dirección 1200, esta es la dirección 1216, creo que dije 12016 pero no, es 1216, tenemos en la dirección 1200 el siguiente dato: 01000110, que vaya a saber qué signifique, y queremos enviar este dato a los registros del procesador. Save lo que hace es el proceso al revés. Me guarda lo que esté en algún registro del procesador en la memoria. Por ahora yo quiero hacer el paso inverso. Quiero obtener de la memoria principal información y llevarla a los registros. Entonces save no me va a servir. Voy a necesitar otra instrucción que todas las computadoras tienen, ¿sí? Podrán llamarse de una u otra manera, pero todas las computadoras tienen. Esa instrucción se llama load. ¿Qué significa la instrucción load? Bueno, el significado es parecido a save, nada más que la lectura es al revés. Primero se especifica la dirección en memoria del dato que quiero llevar cerca del procesador. En este caso la dirección de memoria es 1200.
Y segundo, se especifica en qué registro del procesador yo quiero guardar esa información. En este caso en el registro 3, es decir, yo lo quiero guardar acá. Entonces, una vez que se ejecuta la instrucción load, el resultado es el siguiente. Lo que estaba en la dirección 1200.0100.0110 se copia al registro 3. Bien, bastante sencillo, son como dos instrucciones complementarias. Una sirve para llevar de los registros a memoria y la otra para el proceso inverso, traer de la memoria a los registros del procesador. Y vamos a la otra función que aparece en el práctico, que es la función sum, que como parece indicar su nombre, realiza una suma. ¿Cómo serían los parámetros de sum? Bueno, sum efectivamente es una suma. Se tiene que el primer parámetro y el segundo parámetro indican los valores que se encuentran en los registros que yo quiero sumar. En este caso sum 1, 3, me dice que quiero sumar lo que haya en el registro 1 con lo que haya en el registro 3. Y este último parámetro me dice dónde debo de guardar el resultado de la suma. En este caso quiero guardar el resultado de la suma en el registro 2. Bien, no parece complicado. Esta también es una instrucción que todas las computadoras tienen, todas las arquitecturas de computadoras la utilizan. Y los sistemas operativos ejecutan sus instrucciones utilizando las instrucciones de diferentes arquitecturas. Por eso, a veces algunos sistemas operativos no sirven para ciertas computadoras porque el sistema operativo no es capaz de utilizar las instrucciones de la arquitectura de ese computador. Por ejemplo, Windows directamente no puede funcionar en una computadora Mac, ¿sí? Si es que no se hace una modificación a Windows para que pueda utilizar las instrucciones de tipo save, load y zoom que tiene la arquitectura de la computadora Mac. Por ejemplo, es una de las situaciones que se puede dar en que un sistema operativo no pueda funcionar sobre cierta máquina, es que no conozca las instrucciones que hay por defecto para utilizar en esas máquinas. Bueno, hecha esta acotación, vamos a hacer la suma. Y vamos a hacer la suma paso a paso en binario. Como siempre, en binario, al igual que en decimal, la suma se realiza del término menos significativo. ¿Sí? Se comienza sumando cada término menos significativo de las dos expresiones que voy a sumar y se termina sumando los términos más significativos. Es decir, voy de los términos menos significativos a los más significativos a realizar la suma. Voy paso a paso realizando la suma de esa manera.
Bueno, vamos a comenzar la suma. Lo primero que tengo que hacer es ir sumando término a término. Vamos con los términos menos significativos. 1 más 0 en binario es 1. Luego tengo 1 más 1 en binario es 0. Pero acarreo un 1 para la otra suma. Entonces aquí tengo en la otra suma 0 más 1 es 1, más el 1 que acarreo es 0. Ahora, como yo tengo 1 más 1, ¿sí? Vamos a verlo acá. Como yo tengo este 1 más este 1, la primera cuenta que hago es 1 más 0 es 1. Y el resultado de eso lo sumo, le sumo el 1 que acarreo. Entonces, en definitiva, estoy haciendo 1 más 1. ¿Qué sucede con este 1 más 1? Me da como resultado 0 y acarreo un 1 para el otro término. Así que también tengo un acarreo en esta suma. 1 más 1, ¿sí? El 1 del acarreo más el 1 del registro 1 es 0 y acarreo un 1 para la otra suma. Acá tengo 0 más 0, 0 más el 1 que acarreo, 1. Después, la siguiente suma es 1 más 0, 1. El siguiente término es 1 más 1, 0 y acarreo un 1 para la otra suma. Y por último me queda 0 más 0, 0 más el 1 acarreado es 1. Y ahí se terminó la historia, ahí se hizo la suma. Ese es el resultado final una vez ejecutada la función suma 132, que significa suma lo que hay en el registro 1 más lo que hay en el registro 3 y guardarlo en el registro 2. Lo que se hace en el ejercicio no lo vamos a hacer acá, pero es de la misma clase, ¿sí? Así que quienes no hayan hecho el ejercicio, les invito a que realicen el último ejercicio para practicar esto, para practicar las instrucciones load, sum y save, ¿sí? Que todos los sistemas operativos deben en el nivel más bajo utilizar, y son instrucciones que todas las computadoras tienen, así que está bueno ver un poco cómo es que funcionan las instrucciones del computador para después poder hacer las cosas increíbles que el computador hace. Lo que se pide completar en el ejercicio es una función load. Recuerden que el load trae de la memoria principal al registro. En este caso se pide cargar lo que hay en la dirección 1200 de memoria en el registro 1. Después se pide otro load para cargar lo que hay en la dirección de memoria 1208 en el registro 2. Se pide realizar la suma de lo que hay en el registro 1 y 2 y guardarlo en el registro 3. Y por último una función save que pide guardar en memoria principal lo que haya en el registro 3 del procesador. Bien, esto ha sido el ejercicio 3 del práctico 1 y con esto terminamos el repaso de este ejercicio. La próxima clase que se suba al sistema operativo será el siguiente teórico de la materia. Será hasta entonces.